Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Danmachi, el gran maestro de la magia. Autor. Verse 7. La familia Zeus y la familia Hera fueron aniquiladas 15 años antes del comienzo de la historia, durante su batalla contra el dragón negro de un ojo. Así, toda esperanza para Hekai se extinguió. Entonces, ¿estoy acabado? Sion miró a la chica que lo había acogido, perdido en sus pensamientos. 27. El arrepentimiento de Rivera. Capítulo 27, el arrepentimiento de Rivera. Si se tratara simplemente de magia adquirida que no requiriera un conjuro, su poder sería impresionante, pero no sería suficiente para sorprender de verdad a alguien como Rivera. Sin embargo, si este hechizo fuera en realidad una forma de magia congénita, bastaría para trastocar la definición de lo sobrenatural en todo el mundo. Al pensar en esto, la mirada de Rivera adquirió una intensidad ligeramente fervorosa. Tus ojos son aterradores. Es como si quisieras devorarme, comentó Sion, mirando a Rivera con una sonrisa irónica. ¿Es tan obvio? Rivera se tocó la cara, con una expresión inusualmente avergonzada. Lo entiendo. Es como una persona codiciosa que ve a alguien cargando 100 millones de balis. Aunque sepa que no le pertenecen, no puede evitar querer verlos más de cerca. Rivera respondió con una pequeña broma. En realidad, no solo quiero mirar. También quiero preguntar dónde se puede ganar tanto dinero. Aunque Rivera pertenecía a la realeza y posiblemente era la elfa más noble del mundo, no tenía nada de arrogante. Por el contrario, a menudo detestaba el respeto excesivo y asfixiante que otros le mostraban. Aunque solo alguien como Sion podría hacerle una broma desenfadada. Muy bien. Echa un vistazo. Sion les dio la espalda a los dos y se levantó la camisa. Su espalda era lisa, sin rastro de la falna divina. Rivera observó con atención. Como poderosa maga que era, podía distinguir entre la falna latente y su ausencia total. Realmente lo es. Rivera no pudo evitar extender la mano. Su dedo recorrió la espalda desnuda de Sion, provocándole un ligero escalofrío. Por supuesto que es cierto. No hay manera de ocultar algo así, dijo Sion, bajándose la camisa. Solo un idiota intentaría mentir sobre algo tan fácil de comprobar, ¿verdad? Era realmente raro que un elfo tocara directamente el cuerpo de un desconocido. Aquello demostraba lo conmocionada que estaba Rivera. Ver esto con mis propios ojos parece un sueño. Es simplemente increíble, suspiró Rivera. Luego, su mirada se iluminó con interés. Sion, ¿te interesaría convertirte en aventurero? ¿Te unirías a la familia Loki? Aún no. La intención de Rivera era tan clara que Sion respondió con firmeza. Conozco los beneficios de recibir falna. Pero además de querer alcanzar mi límite físico, tengo razones específicas por las que no puedo elegir una familia por capricho. Rivera comprendía bien el concepto de superarse a uno mismo antes de recibir a falna. El capitán de la familia Loki, Fin de Himne, había perfeccionado sus habilidades y sabiduría desde los 10 años, recibiendo a falna a los 14 tras alcanzar su límite. La propia Rivera no se convirtió en aventurera hasta los 71 años. El motivo es... Rivera vaciló. Claro, si es un asunto privado, no me hagas caso. No hay nada que ocultar. Sion la miró con una sonrisa. Mi amante pertenece a la familia Hera. Todo va bien mientras soy civil, pero si me uniera a una familia rival, preferiría evitar las posibles disputas matrimoniales. La familia Hera. Los ojos de Rivera se abrieron de asombro. ¿La familia más poderosa de Horario? Asintió Sion. Aunque pertenece a la familia Hera, mi amante es bastante frágil. Está bajo la protección directa de Lady Hera, así que debo tener mucho cuidado en este sentido. Ya veo, es una verdadera lástima. Más allá de su decepción por no haber podido reclutar a Sion para Loki, el hecho de que él ya tuviera amante le provocó una extraña y fugaz sensación de arrepentimiento.
No es que se hubiera enamorado de él a primera vista, sino más bien el arrepentimiento de una mujer soltera que conoce a un compañero excepcional y compatible. Era raro que una elfa superior de su edad estuviera completamente soltera. Tras haber abandonado su tierra natal, no le importaba mucho la pureza racial. Simplemente quería una pareja que no fuera un tipo rudo. Sion cumplía con todos sus requisitos. Qué lástima, pensó. Vienen más monstruos. La voz de Sion lo sacó de su ensimismamiento. Pasaron otros 5 o 6 segundos antes de que una docena de orcos emergieran finalmente de las profundidades de la niebla y la oscuridad. Rivería quedó atónita una vez más. Debido a la distancia y al entorno, incluso ella, una aventurera de nivel 3, no había logrado detectar a los enemigos tan pronto como él. Es evidente que la capacidad sensorial de Sion superaba con creces su intuición natural. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 200 PS28. Encarnación del talento. Capítulo 28, la encarnación del talento entre los aventureros de clase alta. Existen diferentes clasificaciones. Los niveles 2 se consideran de tercer nivel, los niveles 3 y 4 son de segundo nivel, y los niveles 5 y superiores son de primer nivel. Un nivel 2 es prácticamente sobrehumano. Sus habilidades básicas, incluidos sus 5 sentidos, superan con creces las de la gente común. Por eso Rivería se sorprendió de que Sion hubiera descubierto la presencia del enemigo antes que ella. Tras reflexionar detenidamente, aunque él no vio la flecha, esta fue desviada por su ataque. Ella pensó que era solo una coincidencia, pero ahora sospechaba que se debía a algún tipo de capacidad sensorial. Es magia basada en la percepción. Ya veo, dijo Rivera asintiendo, y luego agarró su bastón. Yo me encargo a partir de ahora. Por favor, hazlo. Al ver que Rivería estaba ansiosa por demostrar sus habilidades, Sion sonrió y dio un paso atrás. Por favor, desata todo tu poder. He confirmado que no hay otros aventureros en un radio de 200 metros. Entendido. Respondió Rivera, alzando su bastón y comenzando su cántico. Precursora del fin, la nieve blanca. Sopla con el viento antes del crepúsculo. Luz que se desvanece, la tierra helada. Ventisca, los 3 inviernos severos, mi nombre es Alf. Un brillante círculo mágico se extendió por el suelo mientras Rivería concentraba toda su mente en la magia. Ya veo, Sion miró el círculo mágico e inmediatamente dedujo los principios subyacentes que lo regían. Normalmente, usar magia no crea un círculo mágico. Los aventureros simplemente usan su mente para desencadenar directamente fenómenos o efectos mágicos. Un círculo mágico es, en esencia, un ritual simplificado construido con magia, similar al ritual que Sion usó para provocar un cambio cualitativo en su mente. Para manifestar pasivamente un círculo mágico al lanzar un hechizo, un aventurero debe poseer la habilidad de desarrollo mago. Un círculo mágico amplifica el poder y el área de efecto de un hechizo, a la vez que reduce significativamente el consumo de energía mental durante su lanzamiento. Es el distintivo por excelencia de un mago de alto nivel. Fauna es innegablemente conveniente, murmuró Sion para sí mismo. Tras comprender los principios que rigen los círculos mágicos, Sion se dio cuenta de que solo necesitaba estudiarlos un poco más para poder lanzarlos él mismo, prescindiendo por completo de la habilidad de desarrollo de mago. Sin embargo, dado que el requisito fundamental para cada hechizo es diferente, el círculo mágico tendría que construirse manualmente y ajustarse para cada uno. Eso resultaba mucho más problemático que la fundición automatizada que ofrecía Fauna. Era esencialmente la diferencia entre un proceso manual y uno automatizado. Mientras Sion reflexionaba sobre esto, Rivera terminó su conjuro. Winfimbulvetor. El área en un radio de 100 metros se transformó en un infierno helado, congelando toda forma de vida en un instante. Rivería poseía 3 espacios mágicos, clasificados en ataque, defensa y curación. Sin embargo, su singular estructura de hechizos incluía cánticos simultáneos, lo que permitía 3 duraciones distintas para cada hechizo. Winfimbulvetor fue simplemente la primera fase de su hechizo ofensivo general. Si ella continuaba el cántico más allá de los inviernos para invocar el caos del Ragnarok, este pasaría de ser un cántico corto a uno largo, formando un hechizo de aniquilación de área amplia. Si bien el alcance total de esta magia completa no se detalló explícitamente en el anime, ni siquiera en las novelas ligeras, su poder era innegablemente monstruoso, muy probablemente un hechizo destructivo de área extensa e indiscriminado.
Impresionante, dijo Sion, dando una palmada. Verdaderamente digno de tu linaje. Ante ellos, el suelo estaba sepultado bajo una gruesa capa de hielo y nieve. Los orcos estaban completamente congelados, sus enormes cuerpos se agrietaban y se hacían añicos lentamente a causa del frío extremo. A decir verdad, la magia de Sion ya podía alcanzar este nivel de devastación. Su onda expansiva cubría una amplia zona con una fuerza de conmoción inmensa. Acababa de usarlo para aniquilar a las hormigas asesinas, aunque su alcance y potencia no eran del todo iguales a los de Rivería. Esto demuestra la simple diferencia en su capacidad mental total. Además, Sion poseía un hechizo comparable al Real Aevatein de Rivería. Ya había completado el entrenamiento de atributos elementales para su hechizo en miniatura similar a un Rasen Shuriken. Aunque su capacidad mental actual era insuficiente para desatar todo su potencial, la complejidad estructural del hechizo ya había alcanzado ese alto nivel. El poder destructivo de este tipo de magia dependía enteramente de la cantidad de mente que se invirtiera en ella. En cuanto al área de efecto, realizando pequeños ajustes durante la detonación, se podría ampliar el radio de daño a costa de una menor capacidad de penetración localizada. Además, debido a que el hechizo estaba altamente comprimido, siempre que se lanzara a gran velocidad, la explosión resultante no alcanzaría al usuario en su punto de impacto. Precisamente por eso, Sion evaluó sus propias habilidades mágicas alrededor del nivel 2. En realidad, Sion estaba siendo algo modesto. Afirmar que sus habilidades mágicas estaban en el nivel 3, 4 no habría sido exagerado, pero sentía que sus hechizos aún tenían mucho margen de mejora. ¿Linaje?, preguntó Rivera, inclinando la cabeza con confusión. Si bien la magia adquirida de un Falna está relacionada con los intereses y afinidades de una persona, la fuerza real del hechizo depende en gran medida del talento individual, explicó Sion. La magia manifestada por los elfos, o aquellos que heredan la sangre de los espíritus, es naturalmente mucho más poderosa. Todas estas se engloban dentro de la categoría de talentos heredados. Por otro lado, continuó Sion, alguien como yo, o el aventurero conocido con el alias de Silencio, somos individuos que confiamos únicamente en nuestro talento innato. Ya veo, exclamó Rivera al comprender. Así que así es como lo interpretas. El Silencio era el alias de Alfia, mientras que su otro sobrenombre, la encarnación del talento, reflejaba el terror absoluto que el mundo sentía por sus habilidades. Aunque nunca la había visto en persona, Sion podía imaginársela fácilmente con solo pensar en Metería, con su semblante frío e imponente. Por cierto, preguntó Sion, mirando hacia los túneles, ¿vas a bajar a los pisos más profundos ahora? Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo 200 PS29. Riviera sorprendida, ¿realmente puede la mente lograr esto? Capítulo 29, Rivería, conmocionada, ¿podrá su mente lograr esto realmente? ¿Vas a bajar al 10º piso? Preguntó Rivera. No, mi mente está llegando a su límite. Profundizar más sería demasiado peligroso, dijo Sion, sacudiendo la cabeza. ¿Formamos entonces un partido? Al oír las palabras de Sion, los ojos de Rivera se iluminaron. Por supuesto, no tengo malas intenciones. Sé que puedo confiar en la familia Loki, sonrió Sion. De hecho, eres el primer mago que conozco. Quizás intercambiar ideas contigo me inspire. Rivería tenía demasiadas preguntas sobre Sion, pero su razonamiento era más práctico. Quería bajar a los pisos inferiores para echar un vistazo, pero su mente se estaba agotando. La protección secreta que le brindaba el miembro de la familia era, en última instancia, solo eso, un secreto. Si surgía una situación inesperada y agotaba por completo su mente, se encontraría en una situación peligrosa. Aliarse con un aventurero de nivel 3 solucionó ese problema. ¿Qué es la magia para ti? El 10º piso se definió como el último piso de la sección superior. Debido a que Urano oraba continuamente con su voluntad divina desde Babel, la consciencia de la mazmorra fue suprimida en estos pisos superiores. En esta zona, la más cercana al altar, el ambiente era relativamente tranquilo y no había jefes de piso. Gracias a su fuerza combinada, explorar estos pisos era prácticamente seguro. Un poder capaz de desencadenar fenómenos sobrenaturales, reflexionó Rivera por un momento antes de dar finalmente la respuesta generalmente aceptada. ¿Es eso así? Sion soltó una risita y luego reunió a Mind en su mano.
A través de la percepción de Rivera, sintió como la mente, inicialmente estable, comenzaba a licuarse, formando finalmente varios proyectiles mágicos tangibles. Entonces, lanzaron balas mágicas hacia el enjambre de polillas moradas que revoloteaban hacia ellos. Los monstruos se convirtieron en cenizas y sus piedras mágicas cayeron al suelo. Sion simplemente hizo una seña con el dedo, y su magia se transformó en una mano invisible como la de Re. Zero, que recuperó sin esfuerzo las piedras mágicas y se las trajo. ¿Esto es pura manipulación mental? Rivería parecía completamente sorprendida. La mente es una forma de energía, y la magia es un fenómeno sobrenatural causado por la activación de esa energía. Así lo había entendido Rivería siempre. Pero ella, o mejor dicho, la gente de este mundo, había pasado por alto un detalle crucial. La magia es un poder que puede provocar fenómenos sobrenaturales, pero has pasado por alto un punto. La manipulación de la mente en sí misma también es un fenómeno sobrenatural, se rió Sion entre dientes. El conjuro nunca fue estrictamente necesario. Lo verdaderamente importante es el efecto mágico final. Al entrenar directamente tu control sobre la mente pura, puedes mejorar el control sobre la magia misma, evitando así la necesidad de desencadenar fenómenos mediante cánticos. En cierto modo, recitar cánticos era equivalente a usar sellos manuales en Naruto. Sin reconocer este vínculo crucial, la magia congénita jamás podría desarrollarse por completo. Para los aventureros, la magia solo podía usarse si tenían un hechizo inscrito en sus ranuras de magia. En otras palabras, los aventureros trataban la magia simplemente como un arma poderosa, sin considerar seriamente la verdadera naturaleza de la magia en sí misma. Para los elfos, los hechizos solo podían lanzarse mediante encantamientos específicos, arraigados en su cultura. Ni siquiera los magos podían escapar de este concepto rígido durante su entrenamiento. Sin embargo, para Sion, someterse a un ritual para lograr un cambio cualitativo en su mente era, en sí mismo, captar una fuerza sobrenatural. Lo que este mundo había pasado por alto era precisamente el fundamento más importante de la magia. Control mental puro. Control mental, Rivera parecía sumida en sus pensamientos. El control mental puro era un concepto revolucionario en este mundo, porque incluso las razas mágicas más avanzadas, como mucho, solo practicaban el control del efecto de sus hechizos ya lanzados. Ambos entrenaban la concentración del mago, pero eran fundamentalmente diferentes. Controlar la mente pura era mucho más fundamental y mucho más eficiente. Se acerca un monstruo. ¿Será un dragón bebé? Sion observó al enorme monstruo que emergía del túnel que tenía delante y no pudo evitar mostrar interés. Medía 1,5 metros de altura, pero su cuerpo superaba los 4 metros de longitud. Estaba cubierto de una gran mancha de escamas de color ámbar y lucía una cola larga y gruesa, además de garras afiladas como navajas. Este era un dragón bebé. Aunque carecía de alas, su cuerpo robusto y sus duras escamas demostraban claramente que poseía una fuerza física muy superior a la de un orco. En los pisos 11 y 12 aparecieron crías de dragón. Eran monstruos raros con una tasa de aparición muy baja. Sin importar el mundo, ni si se definía como bueno o malo, el dragón era un símbolo universal de poder. Incluso el dragón bebé más débil era prácticamente un mini jefe en este piso. Una sola bastó para aniquilar fácilmente a todo un grupo de aventureros novatos. Bala giratoria de viento. Sion conjuró 3 balas y las lanzó hacia el monstruo. A diferencia de sus encuentros anteriores, el ataque de Sion se vio notablemente obstaculizado en esta ocasión. Aunque la bala pudo atravesar las defensas de la criatura, solo logró infligirle varias heridas de profundidad moderada. ¿No pude asestar un golpe mortal? Sion murmuró. Inmediatamente ajustó su control, manipulando las balas para que rozaran continuamente el cuerpo del monstruo en un ataque coordinado. En tan solo 3 segundos, el dragón infantil fue hecho pedazos, pero el consumo de energía mental necesario para sostener el ataque fue considerable. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS30. Alfia. Ah, así que tienes novio, espera, ¿qué? Capítulo 30, Alfia. Ah, así que tienes novio, espera, ¿qué? Tenemos mucha suerte. Han aparecido 3 crías de dragón. Sion sonrió y dijo, entonces, pongámonos serios. Corte de vacío. Con los dedos índice y medio levantados simultáneamente, la mente invisible se condensó y se transformó en cortes de aire.
De hecho, el principio detrás del ataque de vacío era el mismo que el de la bala mágica, excepto que uno perforaba un único punto focal mientras que el otro atravesaba una amplia zona. Las diferentes variantes del hechizo consumían prácticamente la misma cantidad de energía mental. Para matar a este monstruo, era necesario imbuir una bala mágica estándar con el atributo explosivo para que explotara. Si bien el ataque de vacío podía matarlo, consumía una cantidad significativa de mente para estabilizar su forma base. El método más rentable consistía en utilizar una sola bala giratoria para acabar con la cría de dragón, pero eso llevaría mucho tiempo. A una distancia de 5 metros, un dragón bebé podría acortar la distancia en una sola embestida, lo que causaría muchos problemas. Fácil. La flecha de Rivera atravesó al segundo monstruo. Estos monstruos, aunque lo suficientemente poderosos como para aniquilar a un grupo de aventureros novatos, no representaban ninguna amenaza para ellos. Anakiti fue a recuperar las piedras mágicas. Era su deber como partidaria. En ese momento, Sion ya había consumido una cuarta parte de su capacidad mental. Si no hubiera estado viajando con Rivería, probablemente ya habría comenzado a regresar a la superficie. Había probado la mayoría de sus hechizos, pero aún no había usado el Rasen Shuriken. Sin embargo, ese hechizo requería demasiada energía mental, lo que significaba que obviamente no podía probarse a la ligera en una mazmorra peligrosa. Ya veo. Siempre y cuando mejores tu control fundamental sobre la mente pura, podrás lanzar hechizos rápidamente sin recitar conjuros, suspiró Rivería, mirando a Sion como si confirmara sus propias conclusiones. Sí, pero es más que eso. Sion sonrió y respondió. El control mental es tan importante como la actividad mental. Permite una precisión absoluta en la formación de un hechizo. Incluso sin los espacios mágicos otorgados por un Falna, siempre que se tenga suficiente control mental, se puede aprender y ejecutar rápidamente magia congénita sin necesidad de un conjuro. Una vez dominados los conceptos básicos, alterar las propiedades elementales de un hechizo se volvía sencillo. Por ejemplo, lanza de la llama sagrada. Varios proyectiles imbuidos de atributos de fuego y luz se materializaron alrededor de Sion. Con un solo pensamiento, las lanzas brillantes se dispararon hacia adelante, incinerando un gran enjambre de monstruos que descendían en picado desde el techo. Otra vez sin cantar, Rivera respiró hondo. A pesar de comprender la teoría, ver a Sion lanzar un hechizo al instante la dejó aún más conmocionada. El hechizo sagrado era un conjuro de luz originario de los elfos. Como miembro de la realeza élfica, Rivería poseía, naturalmente, un profundo conocimiento de esta magia. Sin embargo, incluso ahora, como aventurera de nivel 3, Rivería no podría lanzar tal hechizo sin un conjuro. Esta demostración hizo que Riviera se diera cuenta una vez más de la absoluta singularidad del talento de Sion. Mientras Sion exploraba la mazmorra, Horario estaba ocupado celebrando. La familia Zeus y la familia Hera acababan de derrotar a Leviatán. Antes de esto, también habían matado al Behemoth. Sin embargo, dado que los dirigentes de estas dos importantes familias no eran del tipo que disfrutaba de la atención pública, aunque recibían su parte de gloria, los miembros a quienes no les gustaba ser el centro de atención simplemente regresaban a casa temprano. Por ejemplo, Alfia. Bienvenida de nuevo, hermana. Metería saludó a su gemela, que acababa de regresar del campo de batalla, con una cálida sonrisa. MHM. Al ver a Metería, la expresión normalmente fría de Alfia se suavizó. Ambas padecían habilidades incurables y debilitantes similares, pero debido a la mala condición física inherente a Metería desde su nacimiento, ella era mucho más susceptible a la debilidad y la enfermedad. Sin embargo, en ese momento, Metroria parecía mucho más saludable. Tenía las mejillas sonrosadas y, sin duda, lucía mucho mejor que antes de que Alfia partiera en la expedición. Pero al instante siguiente, los ojos de Alfia se entrecerraron. Acercándose a Metería, le acarició suavemente las mejillas con las manos y le preguntó con recelo: ¿por qué tengo la sensación de que algo en ti ha cambiado radicalmente? ¿Cambiaste? Metería se quedó perpleja por un momento, luego sonrió: bueno, probablemente sea porque ahora tengo novio. Ah, así que tienes novio, espera, ¿qué? Alfia quedó atónita, y entonces su corazón se hundió en el abismo. Estuve fuera menos de 2 meses, y cuando volví, un desgraciado había seducido a mi hermana. ¿Quién es él? Al ver la repentina y gélida mirada en los ojos de Alfia, Metería le pellizcó suavemente la mejilla y la regañó. No puedes hacer eso, hermana. Lo vas a asustar. Dios mío, ya se está poniendo del lado del bastardo. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon.
com/verse 7 dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 31. Alfia sorprendida capítulo 31, Alfia sorprendida qué cabrón sedujo a mi hermana. ¿Qué estaba haciendo esa vieja bruja era? Ya veo. Simplemente quiero ver qué clase de persona logró ganarse el corazón de mi hermana, dijo Alfia, aunque sus cejas temblorosas y su sonrisa forzada delataban por completo sus verdaderos sentimientos. Al ver la reacción de Alfia, Metería se sintió a la vez impotente y divertida. Es una persona corriente. Ni siquiera un aventurero, las palabras de Metería desbarataron por completo los pensamientos de Alfia. Una cosa eran los aventureros, la mayoría aguantaban bien los golpes. Pero si él fuera un civil cualquiera, ella no sabría cómo desahogar su ira sin matarlo accidentalmente. Sin embargo, Alfia estaba momentáneamente cegada por la ira. No era capaz de hacerle daño a Sion. Como mucho, le lanzaría algunos comentarios sarcásticos. Era totalmente comprensible que se sintiera enfadada. Al fin y al cabo, Alfia quería mucho a Metería. Pero, como ya se ha mencionado, Alfia sentía una profunda y persistente sensación de culpa y deuda con Metería, por lo que jamás impondría su voluntad en las decisiones de su hermana. No te preocupes por mi situación, ¿cómo está tu salud, hermana? Metería tomó suavemente la mano de su hermana. Luego, utilizó el sonar para detectar a Alfia. Aunque la señal era increíblemente débil, Alfia la percibió. Miró a su hermana con total asombro, pero su sorpresa quedó rápidamente eclipsada al ver la repentina expresión de pánico de Metería. ¿Cómo pudo pasar esto? Todo tu cuerpo está fallando. ¿Esto es un colapso nervioso total? No eran solo sus nervios. Sus tejidos y células se estaban muriendo. En particular, una fuerza destructiva abrumadora la consumía desde dentro. El efecto era muchísimo peor que el de Metería. No era exagerado decir que Alfia solo seguía viva gracias a su estatus de nivel 7. No tenía ni idea de que su salud se hubiera deteriorado hasta este punto, hermana, los ojos de Metería temblaban de preocupación. ¿Magia sensorial? Los labios de Alfia se crisparon de sorpresa, aunque se apresuró a consolar a su angustiada hermana. En los 2 cortos meses que había estado fuera, su torpe y físicamente frágil hermana no solo había encontrado novio, sino que también había aprendido un tipo de magia completamente nuevo. Y lo que es más importante, este hechizo incluso podría diagnosticar con precisión su estado físico interno. ¿Qué fue exactamente lo que pasó mientras yo no estaba? En realidad, ambas habilidades debilitantes compartían una cruel característica común. Los efectos se amplificaron con el tiempo debido a las actualizaciones de estado. En el caso de las habilidades positivas, la amplificación implicaba un aumento de potencia. Sin embargo, en el caso de las habilidades negativas, implicaba un aumento aún mayor de su efecto negativo. Cuando las familias Zeus y Hera se enfrentaron a Leviatán, fue Alfia quien asestó el golpe final. La batalla se había prolongado demasiado, y su gasto de energía mental y resistencia había sido excesivo, lo que resultó en un aumento masivo y permanente del retroceso de su habilidad. Si una persona común y corriente fuera sometida a este nivel de degradación interna, habría muerto en el acto. ¿Qué está pasando con esta magia? Preguntó Alfia una vez que Metería se hubo calmado un poco. Ah, esto se llama detección por sonar. Sion me lo enseñó. Un brillo cálido apareció en los ojos preocupados de Metería mientras explicaba suavemente. Es magia innata, y es increíblemente útil. Ah, claro. Deberíamos pedirle ayuda a Sion. Él puede curarte, hermana. Metería se animó de repente al pensar en una solución, pero enseguida suspiró. Ah, pero espera, hoy fue al calabozo, así que probablemente no volverá en un tiempo. Alfia tenía demasiada información para procesarla de una sola vez. ¿Me estás diciendo que el civil común y corriente que acabas de mencionar te enseñó magia congénita sin encantamientos, posee habilidades curativas y entró hoy en la mazmorra? Alfia se frotó las sienes. ¿De dónde demonios ha salido esta criatura tan absurda? Si alguien que no fuera su hermana se lo hubiera dicho, Alfia jamás se habría creído una palabra. La magia congénita capaz de mapear a la perfección el estado físico interno de una persona era algo completamente inaudito. Sí, asintió Metería. Sion dijo que la mayoría de la magia curativa actual solo fuerza el fenómeno de la recuperación para cerrar las heridas, pero no proporciona ningún tratamiento regulador para los sistemas internos del cuerpo. Solo las pociones poderosas pueden lograr eso.
Pero desarrolló una magia que suprime específicamente el efecto rebote de nuestras habilidades negativas, y también ha estado investigando la sanación holística para acondicionar el cuerpo. Tras mejorar su control sobre la mente pura y descubrir las propiedades ondulatorias de la magia, Sion fue capaz de mapear y analizar a la perfección el estado interno de Metería. Al utilizar la mente para inducir fenómenos que regulaban los sistemas internos del cuerpo, había logrado mejorar drásticamente la condición de Metroid. Incluso había desarrollado un hechizo para suprimir habilidades debilitantes, lo que podría considerarse una aplicación avanzada de la magia de encantamiento. Al crear una huella de círculo mágico en su cuerpo para suprimir el retroceso de la habilidad, podía gastar una enorme cantidad de mente de una sola vez para formar un encantamiento o sello temporal que se mantendría durante mucho tiempo. Sin embargo, la supresión tenía sus límites. Incluso con la ayuda de objetos mágicos tallados en las ramas del árbol sagrado, solo podía suprimir hasta el 92% del retroceso de la habilidad. Aún así, con ese sello mágico, la salud de Metroria mejoró. Una magia que suprime las habilidades. Alfia la miró completamente atónita antes de que sus ojos se entrecerraran lentamente. Entonces debo conocerlo, Metería, cuéntame todo sobre este Sion. De acuerdo. Metería deseaba desesperadamente que Alfia reconociera a Sion, así que comenzó su historia desde el principio, detallando cómo se conocieron. Alfia se quedó aún más asombrada mientras escuchaba. Cuando oyó que Sion había desarrollado una magia capaz de suprimir los efectos de las habilidades en el lapso de tan solo un mes, quedó completamente perpleja. Alfia pensaba que Sion era simplemente un ser humano extraño, dotado de poderes mágicos. Pero ahora, estaba claro que era un auténtico monstruo. Imagen de Alfia, lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS32. Tratando a Alfia. ¿Cómo es que esta persona sigue viva? Capítulo 32, Tratando a Alfia. ¿Cómo es posible que esta persona siga viva? Al anochecer, los tres regresaron a la superficie. Tras tomar su parte de las piedras mágicas de Anakiti, Sion se despidió de Rivería. Vivo en la iglesia abandonada del distrito noroeste. Allí me encontrarán si alguna vez necesitan algo. Las puertas de la familia Loki siempre están abiertas para ti también. Solo diles tu nombre cuando llegues, respondió Rivera, asintiendo levemente. Hoy no se habían adentrado demasiado. Solo descendió hasta la zona segura del piso 18. Rivería había llevado a su seguidor a la mazmorra en parte para ganar algo de dinero extra y en parte para entrenar al novato. Inesperadamente, se encontraron con Sion en el camino. Lo que había comenzado como un malentendido se convirtió en un intercambio de teorías mágicas entre ambos. Rivera aprendió conceptos que nunca antes se había planteado, beneficiándose enormemente de la conversación. Por el contrario, Sion aprendió mucho sobre magia y sobre la comprensión establecida del mundo de lo arcano gracias a Rivera. En resumen, los dos congeniaron a la perfección. Incluso en horario, era increíblemente difícil encontrar a alguien que compartiera intereses académicos tan profundos. Después de todo, esto era horario, no el reino mágico de Altena. Aunque era maga y no una erudita dedicada, las habilidades de Rivería estaban entre las mejores, incluso para los estándares de Altena. Sin embargo, dada la genialidad de Sion, bastaron unas pocas preguntas incisivas para agotar por completo el conocimiento de Rivera. Incluso ahora, Rivera sentía una persistente sensación de inferioridad porque apenas podía seguir el ritmo de Sion. De Sion aprendió que, una vez que el control fundamental de un aventurero sobre la mente mejoraba, el uso de la magia se volvía infinitamente más sencillo. Sion había comenzado la investigación prácticamente a nivel universitario, mientras que los magos de este mundo todavía estaban en la escuela secundaria. Mientras ellos se afanaban en descifrar palabra por palabra textos clásicos y arcaicos, Sion ya estaba traduciendo esos conceptos a las ciencias aplicadas modernas. Era lógico que Sion superara a estos magos en tan poco tiempo. Simplemente, se trataba de una metodología que los nativos no podían comprender. Las luces están encendidas. ¿Metería ya ha vuelto? Al regresar al distrito noroeste, Sion hizo una pausa por un momento y luego utilizó su sistema de detección por sonar. El hechizo en sí era sutil. Alfia solo había podido percibir que Metería lo estaba usando antes porque Metería todavía era una novata. Sin embargo, con la manipulación mental de Sion,
Cuando usó el hechizo, ni siquiera una maga de nivel 3 como Riveria pudo detectarlo a corta distancia. A esa distancia, a menos que poseyeran exactamente el mismo tipo de capacidad sensorial, era imposible percibir la mente que estaba liberando. Metroria está allí, pero hay otra persona con ella. Sus signos vitales son increíblemente similares a los de Meteria, pero muchísimo más poderosos. Alfia. Sion había desarrollado una comprensión aterradora de las ondas sensoriales, empleando múltiples métodos conceptuales de su mundo. Ondas sonoras, ondas luminosas, ultrasonidos, ondas electromagnéticas e incluso la observación cuántica teórica. No solo podía detectar la señal vital, sino también penetrar en el cuerpo físico para analizar su estado interno. Incluso podía crear un modelo 3D en su mente. Desde lo macroscópico hasta lo microscópico, abarcaba casi todo. Aunque aún había margen de mejora, ya había superado con creces la mayoría de los hechizos basados en los sentidos otorgados por Fauna. Ya estoy de vuelta. La puerta no estaba cerrada con llave, así que Sion la abrió y entró. Mirando directamente a Alfia, sonrió y dijo: «Hola. Me llamo Sion y soy el amante de Meteria». Alfia llevaba un vestido gótico negro. Tenía rasgos delicados, un cabello plateado pálido pero increíblemente hermoso y ojos heterocromáticos. Sumado a su personalidad distante, le recordaba a Sion a cierta persona. «Bienvenida de nuevo». Meteria sonrió radiantemente y luego hizo un gesto hacia Alfia. «Este es mi gemelo». «Ya veo». Con un profundo suspiro, Alfia asintió fríamente. «Soy Alfia». Sion ya tenía una idea general de la personalidad de Alfia, por lo que no se tomó a pecho su frialdad. En cambio, miró a Meteria y le preguntó: «¿Por qué has vuelto hoy? ¿No estás celebrando en la finca de tu familia?» «Bueno, es por la salud de mi hermana», dijo Meteria con preocupación. «Quiero que la ayudes a controlar los efectos de su habilidad y a acondicionar su cuerpo». Sion asintió y luego dirigió su mirada hacia Alfia. Sintiendo una mezcla de impotencia y escepticismo, Alfia finalmente asintió. «Intentémoslo». Con el consentimiento de Alfia, Sion utilizó un hechizo de detección por sonar altamente concentrado, específicamente ajustado para analizar diversas condiciones. Al percibir el estado de sus órganos internos, Sion se quedó conmocionada. ¿Cómo es posible que esta persona siga viva? ¿Hay alguna forma de tratarlo? Alfia miró con calma a Sion. Aunque detestaba la idea de deberle un favor al hombre que había seducido a su hermana, no rechazaría la oportunidad de vivir un poco más por el bien de Meteria. «Mis hechizos actuales solo pueden reducir el retroceso de tus habilidades en un 30%, o incluso menos. La fórmula mágica necesita ser rediseñada por completo para soportar este nivel de tensión», afirmó Sion con sinceridad. En el pasado, Sion había formulado un concepto teórico para un hechizo de supresión más poderoso, pero la energía mental requerida era enorme y los requisitos de lanzamiento eran increíblemente exigentes, por lo que había pospuesto su desarrollo. Sencillamente, no esperaba que el efecto rebote de la debilitante habilidad de Alfia fuera tan devastador. Así que realmente es el tipo de habilidad en la que los efectos negativos se amplifican con el aumento del nivel de estatus. Una enfermedad incurable en un mundo de fantasía. En este momento, el mejor plan de tratamiento consiste en crear primero un círculo mágico para regular el sistema interno, concluyó Sion. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS33. Este tipo es un genio. Capítulo 33, este tipo es un genio. Sion miró a Meteria. Ya lo he explicado. Meteria bajó suavemente el cuello de su camisa para dejar al descubierto una marca blanca sobre su corazón. La marca formó una red de transmisión mágica estable. Su creación consumió el 90% de la mente total de Sion, y la huella solo podía durar una semana. Una vez transcurrido el tiempo, la huella desaparecería y Sion tendría que recrearla desde cero. La razón por la que estaba grabado sobre su corazón no era puramente estética. Era porque el corazón es el núcleo del sistema circulatorio humano. El maná debía transportarse por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo, lo que convertía al corazón en el lugar óptimo para la impronta. Era estrictamente para tratamiento. Alfia miró a Sion con una mirada de advertencia penetrante. Sus ojos parecían gritar que si él se atrevía a hacer algo inapropiado mientras la atendía, ella lo golpearía brutalmente hasta matarlo, incluso con su hermana presente.
En la tradición Danmachi, Alfia era acosada con frecuencia por Zeus, aunque ella siempre rechazaba sin piedad los avances del dios pervertido con su magia. En cierto modo, este tipo de advertencia preventiva era un reflejo desarrollado al lidiar con esa deidad tan molesta. Lo entiendo, respondió Sion asintiendo, completamente indiferente a su amenaza. En ese caso, permítame primero recuperar la cordura. Su mente estaba casi agotada tras su inmersión en la mazmorra, y además tenía hambre. Primero comamos, dijo Metería, abriendo una lonchera y sacando la comida. La comida ya se había enfriado, pero Sion ya no era el tipo de persona que se conformaba con una comida fría. Con un chasquido de dedos, Sion usó un hechizo de fuego que había desarrollado casualmente la semana pasada. Pronto, un vapor caliente se elevó de los platos, calentando rápidamente la comida. En poco tiempo, la comida volvió a estar humeante. Tras terminar de comer, Sion se sentó en una silla y cerró los ojos. Este era un método proactivo para restaurar la mente mediante la meditación. Si bien este tipo de prácticas no eran desconocidas entre los magos, la percepción sensorial y el control mental de Sion habían evolucionado hasta el punto de haber alcanzado la profundidad de la magia. Esto hizo que su recuperación fuera más rápida que la de cualquier mago promedio. En tan solo media hora, Sion había recuperado por completo su estado mental óptimo. Espera un poco más, dijo Sion, pensando de repente en algo. Sacó un pergamino y una pluma y comenzó a dibujar. ¿Un círculo mágico?, preguntó Alfia, mirando los símbolos con escepticismo. ¿Qué intentas hacer? El efecto de tu habilidad es simplemente demasiado fuerte. Me temo que mi mente actual por sí sola no es suficiente para contrarrestarlo, dijo Sion con indiferencia. Necesito diseñar un círculo mágico y un ritual complementarios que me ayuden. De esa forma, podremos crear una impronta capaz de mantener la supresión durante un período de tiempo más prolongado. Construir un círculo mágico es similar a escribir una tesis compleja. Los magos necesitan esbozar la estructura antes de empezar a escribir los detalles. Aunque el cálculo mental de Sion era excelente, plasmar la fórmula en un pergamino facilitó mucho el proceso y redujo la probabilidad de errores. Había un total de 4 nodos centrales y 34 puntos de matriz, que combinados creaban una matriz de 136 efectos mágicos simultáneos. Incluso con una preparación minuciosa, existía una alta probabilidad de fracaso si intentaba realizar el ritual sin conjuros o sin un medio físico. Su complejidad estructural era incluso mayor que la de sus recientes desarrollos de hechizos. ¿Un ritual? Alfia miró con curiosidad lo que Sion había escrito. 3 pergaminos se llenaron rápidamente con una escritura mágica densa y compleja. Luego, observó a Sion sumirse en profundos pensamientos durante 5 o 6 minutos antes de volver a escribir con rapidez. Tan rápido, Alfia se quedó mirando con asombro. Esta fase fue mucho más complicada que el esquema inicial, sin embargo, escribió con una velocidad vertiginosa, llenando docenas de páginas en tan solo una hora. Tras terminar de escribir, Sion reunió las páginas, las encuadernó formando una especie de grimorío improvisado y comenzó a repasar su obra. Tras repasar mentalmente los cálculos una vez más, Sion asintió con satisfacción. No se pasó nada por alto. No debería haber ningún problema. El proceso consistía en traducir los efectos mágicos deseados a escritura rúnica, que luego serviría como plano para un enorme círculo mágico. Sion sacó un trozo de mitril, usó su mano de mago para levitarlo en el aire y luego encendió una llama debajo de él. Tras arrojar un paquete de acelerador alquímico, las llamas envolvieron por completo el mitril. En poco tiempo, el metal tratado especialmente se transformó en estado líquido. Con un pensamiento, Sion usó su mano de mago para guiar con precisión el mitril líquido, trazando la compleja inscripción del círculo mágico directamente sobre el suelo de piedra. Tras dar rápidamente el último trazo, Sion retrocedió y dijo: «Párate en el centro del círculo mágico y asegúrate de no pisar ninguna de las líneas rúnicas». «Ya veo», asintió Alfia. Dio un ligero salto y aterrizó justo en el centro del círculo ritual. Sentía una profunda curiosidad por comprobar si este ritual improvisado podría funcionar realmente. Con un estrépito, Sion derramó las piedras mágicas que había recogido ese día en la mazmorra. Entonces, los aplastó a todos. A medida que la energía bruta de las piedras destrozadas fluía, el círculo mágico se encendió y comenzó a emitir una luz brillante. Tras absorber la magia pura de las piedras mágicas, el mitril líquido que formaba el círculo mágico comenzó a brillar con un resplandor carmesí.
Una fuerza invisible actuó sobre Alfia, haciéndola sentir como si de repente estuviera atada por pesadas cadenas invisibles. Sin embargo, fue precisamente la existencia de esas ataduras lo que hizo que su cuerpo, agobiado y debilitado, se sintiera incomparablemente más ligero. Imagen de Alfia, lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Objetivo. 300 PS34. Usemos nuestras manos. Capítulo 34. Usemos nuestras manos. Alfia miró a Sion, que había cerrado los ojos y percibía su estado interior a través de la magia. Al mismo tiempo, recitaba un conjuro, transformando la energía pura de las piedras mágicas destrozadas de la manera más estable posible y guiándola hacia el cuerpo de Alfia. Alfia sintió un calor repentino en el pecho, que luego se extendió por todo su cuerpo. No sintió ninguna molestia. Por el contrario, el fenómeno hizo que su cuerpo debilitado se sintiera increíblemente relajado. Para que se hagan una idea, fue como sumergirse en una sauna relajante. Pronto se establecieron los 4 nodos centrales, que se ramificaron para formar 34 puntos de la matriz conectados por una red de líneas ley mágicas, floreciendo finalmente en un símbolo blanco. Sigue cantando. La expresión de Alfia cambió ligeramente al transcurrir un minuto completo. Esto había traspasado el umbral de un cántico muy largo. En otras palabras, la complejidad estructural de este hechizo había alcanzado el nivel más alto de magia, y su dificultad rivalizaba con la de sus propios hechizos. Cabe señalar que si sus hechizos se desataran en los pisos intermedios, podrían arrasar toda la zona. Era exactamente el mismo hechizo que había asestado el golpe final a Leviatán. Y sin embargo, el hechizo de Sion, en un sentido estructural, estaba exactamente al mismo nivel. Grabar. Inscripción, susurró Sion, dando la señal de activación. Al finalizar el último verso, la matriz que rodeaba a Alfia se estabilizó por completo. Perfecto, se felicitó Sion a sí mismo antes de desplomarse. Aunque el ritual que utilizaba Mithril y piedras mágicas suponía la mayor parte del esfuerzo, guiarlo seguía siendo increíblemente agotador para su mente. Alfia era una aventurera de nivel 7, y la reacción adversa a su debilitante habilidad era excepcionalmente violenta. Suprimirlo no fue tarea fácil. Gracias por tu arduo trabajo, Sion, dijo Metería en voz baja, acercándole una silla y ayudándolo con delicadeza a sentarse. Al observar la dinámica natural e íntima entre ambos, Alfia no pudo evitar sentir un vacío repentino en el pecho. Era la sensación de aislamiento de ser un extraño que observa desde fuera. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sion, mirando a Alfia. Se siente bien. Al oír su pregunta, Alfia cerró los ojos, sintiendo su propio estado interior. Siento el cuerpo mucho más ligero. La habilidad se ha reducido en un 45%. Esto es más de lo que esperaba. Ahora que su atención estaba completamente centrada en su estado, Alfia no pudo evitar maravillarse ante las capacidades de Sion. ¿Era este realmente un nivel que la magia congénita podía alcanzar sin falta? Al recordar la compleja fórmula del pergamino de principio a fin y correlacionarla con los efectos mágicos que acababa de experimentar, Alfia finalmente pudo comprender por completo la estructura del hechizo. A primera vista, ni siquiera Alfia había entendido lo que Sion escribía. Sin embargo, si supiera que Alfia había descifrado su fórmula, desarrollada con tanto esfuerzo, tras una sola aplicación, sin duda se sentiría aterrorizado por su talento. Memoria fotográfica. No era de extrañar que su apodo, Encarnación del Talento, inspirara tanto temor. 45%, el efecto de amplificación del ritual es realmente así de fuerte, señaló Sion pensativo. Una de las principales razones de su éxito fue la enorme cantidad de piedras mágicas que utilizó. Comparada con su propia capacidad mental, la energía pura contenida en las piedras mágicas era muy superior. Tras ser procesada y estructurada por Sion, la energía producida fue 7 veces mayor que la que él mismo podía generar. Era lógico que consiguiera un efecto tan bueno. Ah, sí, hay una cosa más. Sion se bebió una poción de recuperación mental y luego miró a Alfia con expresión seria. Por lo que me contó Metería, tu segundo hechizo es un encantamiento que anula hechizos. No lo uses a menos que sea absolutamente necesario. No soy tan estúpida, respondió Alfia con frialdad. Los 3 hechizos de Alfia se basaban en ondas sonoras. Su primer hechizo fue una onda expansiva superdensa generada por el sonido. Su segundo hechizo fue un encantamiento que anulaba los ataques mágicos entrantes.
Debido a que envolvía su cuerpo en un campo antimente, incluso sus propios hechizos se debilitarían mientras estuviera activo. Activarlo alteraría instantáneamente el delicado equilibrio de los hechizos de Sion. Su tercer hechizo fue un hechizo de área de efecto amplia, un solo golpe comparable en fuerza destructiva al Shinra Tensei. Las diferencias entre ambos radicaban simplemente en la naturaleza fundamental de la energía utilizada. Por si acaso, Sion se encogió de hombros. Ahora mismo soy tu médico, así que es mi responsabilidad explicarte las precauciones con claridad. ¡Qué fastidio!, suspiró Alfia, aunque seguía teniendo presentes las instrucciones de Sion. Al ver que los dos estaban conversando y que Alfia ya no se mostraba tan abiertamente hostil hacia Sion como antes, Metería suspiró aliviada. Bien, el siguiente paso es regular tus funciones corporales. Sion miró a Alfia. Dado que esto requiere una manipulación mental extremadamente precisa a nivel celular, es necesario el contacto físico directo. De acuerdo. Entonces usemos las manos, dijo Alfia, extendiendo la mano por encima de la mesa. Este nivel de contacto físico le resultaba aceptable. Aunque se negaba a admitirlo en voz alta, como su futuro cuñado, Sion no era precisamente un completo desconocido. Siéntate. Sion asintió y acercó una silla para que los dos se sentaran uno frente al otro. Sin embargo, primero necesitamos rediseñar el círculo mágico. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo. Meta. 200 PS, capítulos extra mañana, 35. La actitud de Alfia. Capítulo 35, la actitud de Alfia en comparación con la magia de impresión utilizada para suprimir el retroceso de su habilidad. Este nuevo círculo mágico solo tenía 6 funciones. La primera consistía en ayudar a Sion con las transformaciones elementales y de propiedades. El segundo objetivo era ayudarle a perfeccionar su manipulación mental. El tercer objetivo era facilitar la transferencia estable de la mente. El cuarto realzó el efecto mágico general. El quinto amplió su área de efecto. Y por último, el sexto redujo el consumo total de Mind. Si bien compartía algunas similitudes fundamentales con los complejos círculos mágicos, no era ni mucho menos tan complicado. Sion completó su diseño incluso sin haber elaborado un esquema previo. De acuerdo. Sion extendió las manos y dijo. A diferencia del efecto supresor del hechizo impronta, regular activamente las funciones corporales internas requiere una manipulación mental increíblemente precisa y no puede depender de fuerzas externas como piedras mágicas. Alfia no respondió. En cambio, extendió la mano y tomó las manos de Sion. En ese momento, aunque estaba preparada mentalmente, Alfia sintió una extraña oleada de emoción. Esto se debía enteramente a que mantenía altas barreras emocionales alrededor de su corazón. Aparte de Metería y Hera, cuando actualizaba su falna, prácticamente no tuvo contacto físico con nadie. Ni siquiera otras chicas la tocaban, y mucho menos un hombre. Además, la familia Hera era inmensa. Todo el séptimo distrito servía como propiedad conjunta de las familias Zeus y Hera. Las dos facciones eran claramente distintas, pero profundamente interdependientes. Como miembro de la directiva de la familia Hera, y siendo Metería la favorita de Hera, las gemelas tenían su propia residencia y baño privados. Sus grifos incluso tenían agua caliente corriente, todo un lujo en este mundo. A diferencia de la familia Loki, no tenían que sufrir los baños comunitarios. Aquí vamos, advirtió Sion en voz baja. Por el contrario, Sion no sintió nada inusual. La apariencia de Alfia era casi idéntica a la de Metería, y estaba acostumbrado a ver ese rostro. Un simple apretón de manos no era suficiente para despertar en él emociones inapropiadas. Cerró los ojos y un círculo mágico resplandeciente se materializó bajo ellos. Increíble, susurró Alfia para sí misma. A pesar de no ser ni siquiera un aventurero, estaba logrando cosas que normalmente requieren la habilidad de desarrollo de un mago. La construcción de un círculo mágico a partir de la mente pura era un proceso automatizado para alguien con la habilidad de mago, pero debía hacerse manualmente sin ella. La diferencia de dificultad entre ambos era abismal. La ventaja de Sion en el control mental quedó de manifiesto una vez más. NNNH, Alfia dejó escapar de repente un suave gemido entrecortado. Al mirar a Sion, que seguía con los ojos cerrados y sin mostrar ningún cambio en su expresión, y luego a Metería, Alfia notó que su hermana se tapaba la boca. Alfia se sonrojó levemente. La mente de Sion había cambiado de naturaleza, transformándose en la forma más pura de vitalidad.
No era elemental, era energía pura en sí misma. Además, a medida que el hechizo reparaba y regulaba sus funciones internas defectuosas, le producía una intensa sensación de euforia. Completamente desprevenida por la absoluta comodidad que le proporcionaba, Alfia dejó escapar accidentalmente un gemido vergonzoso. Es tan raro ver a mi hermana hacer un sonido tan tierno. Es maravilloso ver este lado tuyo, suspiró Metería con alegría. Metería, apretando los dientes, Alfia solo pudo cerrar los ojos con fuerza y reprimir a la fuerza su vergüenza. Metería quedó completamente satisfecha con el estado de nerviosismo de su hermana. Mientras tanto, Sion se centraba en regular las funciones corporales de Alfia. Su estado era terrible. Solo podía describirse como un caos biológico total. Su habilidad amplificaba severamente las consecuencias fisiológicas del combate, provocándole una debilidad extrema y desorganizando por completo sus funciones celulares. Afortunadamente, Sion ya tenía mucha experiencia tratando a Metería, así que comenzó sistemáticamente a solucionar los problemas de salud de Alfia. Con su mente funcionando a pleno rendimiento, la mente de Sion se agotó rápidamente. Con un leve suspiro, Sion interrumpió el hechizo y soltó sus manos. Tras abrir otra poción de recuperación mental y bebérsela de un trago, Sion miró a Alfia y le preguntó, ¿cómo te sientes? Bien. Alfia hizo todo lo posible por controlar su voz temblorosa. Me siento mucho mejor ahora. El dolor casi ha desaparecido. A este ritmo, necesitarás al menos 10 sesiones más para recuperar completamente tu salud, dijo Sion. Se está haciendo tarde y mi mente necesita tiempo para recuperarse de forma natural. No puedo seguir dependiendo exclusivamente de pociones. Descansaré un rato y haré 3 rotaciones más hoy, pero luego continuaremos mañana. Ya veo, Alfia vaciló un poco y luego susurró, gracias. Sion se sorprendió sinceramente al oír a Alfia expresar su gratitud. ¿Qué te pasa con esa mirada? Alfia la miró con fastidio. No me tomarás por una desagradecida, ¿verdad? No, simplemente pensé que eras el tipo de persona orgullosa que se negaría a dar las gracias sin importar qué, se rió Sion. HMPH, Alfia hizo un puchero con leve insatisfacción. No soy tan descarada. Alfia era sin duda una mujer orgullosa. Sin embargo, a pesar de su lengua afilada, tenía un corazón bondadoso. Si Alfia hubiera sido quien encontrara a Sion en el callejón aquella noche en lugar de Metería, probablemente lo habría ayudado igualmente. Por supuesto, su actitud no habría sido ni mucho menos tan amable como la de Metroria. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS36. Alfia y Metería capítulo 36, Alfia y Metería en la novela ligera, durante los 7 días de la muerte, Alfia se apoderó de la espada de Ash y la usó para luchar contra ella y los demás. Sin embargo, cuando Ash mostró una expresión de angustia, Alfia le devolvió la espada, sintiéndose culpable por robar el juguete de una niña. En cierto modo, la frialdad de Alfia era solo una fachada, un camuflaje protector que usaba para salvaguardarse. Era amable, igual que su hermana. Ambos eran personas de opiniones firmes y decididas. Uno era amable en apariencia, pero firme en su interior. El otro era severo en apariencia, pero igualmente firme en su interior. Sin continuar la conversación, Sion comenzó a descansar para preservar su mente. Con la ayuda de una poción de recuperación, recuperó rápidamente sus reservas y luego usó su mente para regular nuevamente las funciones corporales de ella. Si bien cada ascenso de rango otorgado por Falna suponía una sublimación del cuerpo y la mente, la estructura biológica fundamental del ser humano permanecía inalterada. Mientras Sion examinaba y ajustaba el cuerpo de Alfia, se maravillaba cada vez más de los efectos de esta gracia divina. A pesar de que no hubo ningún cambio fundamental en la estructura fisiológica, la fuerza física y la resistencia eran increíbles. Esto solo podría describirse como una evolución de la vida sin alterar la genética subyacente. A lo largo de este proceso de tratamiento, Sion también recopiló una enorme cantidad de información. Esto le indicó una nueva dirección para su propio desarrollo. Este hechizo podía aplicarse a su propio cuerpo. Bajo esta premisa, podría mejorar artificialmente su físico. Por otro lado, conseguir a Falna sería sin duda la mejor opción. Esa misma noche, Sion se sentía completamente agotado, pero yacía en la cama incapaz de conciliar el sueño. Podía oír sonidos que venían de la habitación contigua. Los gemelos estaban hablando y sus voces llegaban claramente a los oídos de Sion.
Me siento tan solo, solo quiero dormir con Metería en mis brazos, suspiró Sion. Acostumbrado a la presencia de Metería a su lado, Sion sintió la punzada de la soledad. La idea de que las dos hermanas durmieran juntas en la habitación de al lado, dejándolo solo, hizo que su cama se sintiera aún más vacía. Quizás debería investigar algo para distraerme. A partir de la nueva información que obtuvo al examinar su cuerpo. Si actualizara la estructura del hechizo destinada a suprimir el retroceso de esa habilidad, su capacidad mental actual no sería suficiente para mantenerla. Esto se debía a que la actualización que tenía planeada no consistía simplemente en modificar el hechizo de impronta en sí, sino en convertirlo en un clúster de matrices. Sería una matriz mágica definitiva que combinaría múltiples efectos elementales idénticos y dispares en un único hechizo coherente. Una capa dentro de otra, acumulándose hasta convertirse en algo gigantesco. Sion había ideado algunos hechizos para cumplir rápidamente con los exigentes requisitos mentales. De hecho, ya había considerado estas ideas antes, pero solo ahora su control mental básico había alcanzado la etapa inicial necesaria para intentarlas con seguridad. Hechizo de calidad mental. Mejorar la calidad y densidad fundamentales de la mente solía ser un proceso largo y agotador. Usar magia, consumir mente y restaurarla. Repetir este ciclo una y otra vez era la forma habitual de mejorar su calidad. Pero más allá de eso, Sion tenía otra idea. Un hechizo de compresión activa. Al condensar conscientemente su propia mente en estado puro y ajustarla a través de su sistema corporal interno, podría mejorar rápidamente su densidad y calidad. Era como usar magia, pero dentro de su cuerpo. Tenía la misma característica fundamental que la antena de Ash, pero en el interior. Para lograrlo, era necesario un dominio absoluto del control mental. Condensar la mente pura y controlar un efecto mágico externo eran dos conceptos completamente distintos. El primero requería una gran fortaleza mental para lograr la compresión, mientras que el segundo exigía una precisión meticulosa en el resultado para evitar dañar el cuerpo internamente. Restauración mental. Basándose en sus hechizos para reparar las funciones corporales, esto implicaría una regulación dual tanto del cuerpo como de la mente para lograr una recuperación ultra rápida de la mente o restaurarla mediante el agotamiento de su resistencia física. Mientras Sion analizaba estas teorías, una fuerte oleada de somnolencia lo invadió. Había pasado todo el día explorando la mazmorra. Aunque los pisos superiores no eran peligrosos, debía permanecer en estado de alerta máxima en todo momento. Además, esa noche se había obligado a tomar varias pociones de recuperación y había agotado sus reservas tratando a Alfia. Buenas noches, murmuró Sion, cerrando finalmente los ojos. Pronto llegó el día siguiente. Sion siempre había sido de los que se levantaban tarde, y hoy no fue la excepción. No se levantó de la cama hasta las 8:30. Tras asearse, Sion salió del sótano y entró en el salón principal, donde vio a las dos hermanas charlando. ¿Por fin despertaste? Alfia miró a Sion con una expresión extraña. No creo haber visto jamás a un hombre tan perezoso como tú. Ya estoy acostumbrado, bostezó Sion. Además, ayer estaba prácticamente muerto de cansancio. Y... lo lamento. Alfia quería decir algo pero no podía, y bajó la cabeza. La distancia entre ambos se había reducido considerablemente. Comparada con la indiferencia gélida y las miradas asesinas que le dirigía al principio, la actitud actual de Alfia resultaba bastante adorable. No te preocupes. Te ayudaré por muy cansado que esté, dijo Sion sonriendo. Según mis cálculos, la regulación básica de tus funciones corporales debería completarse mañana. Durante este tiempo, rediseñaré el hechizo de impronta. La magia de impronta era una categoría amplia de magia, no solo un hechizo específico para suprimir el retroceso de las habilidades. De hecho, la supresión era solo una de sus aplicaciones. Sion pretendía utilizar este concepto fundamental para construir un sistema de almacenamiento mental que permitiera guardar el exceso de energía mental para su uso futuro. Nota del autor. ¿Quién te gusta? Metería o Alfia / ambas, lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS 37. La visita de Riviera capítulo 37, la visita de Rivera por favor, ayúdenme entonces. Ante los sinceros esfuerzos de Sion, Alfia no pudo permanecer completamente indiferente. Solo pudo mostrar una expresión ligeramente incómoda, con un aspecto algo extraño.
Esto demostró lo poco acostumbrada que estaba Alfia a interactuar con los demás. Los dos se sentaron uno frente al otro, y él le tomó las manos una vez más. Aunque sabía que era estrictamente para el tratamiento, seguía sintiéndose cohibida y le resultaba difícil calmar los latidos acelerados de su corazón. Al ver la expresión de nerviosismo de Alfia, Sion soltó una risita para sus adentros. En su antiguo mundo, incluso los alumnos de primaria eran más mundanos que Alfia y, desde luego, no se sonrojarían por algo tan simple como darse la mano. Alfia era increíblemente pura, incluso más que Meteria. Después de todo, Meteria estaba algo acostumbrada al romance debido a su costumbre de leer relatos heroicos. Tras finalizar la primera sesión de tratamiento del día, Sion se recostó en su silla y exhaló un suspiro de alivio. En comparación con ayer, hoy lo tuvo más fácil. Cada día se volvía más competente a medida que mejoraba la calidad de su mente, su control y su comprensión de la fisiología humana mediante la observación de Alfia. Es hora de empezar a diseñar el clúster de arreglos, reflexionó Sion por un momento antes de sacar un pergamino nuevo. Yo también ayudaré, dijo Alfia con calma. De acuerdo, asintió Sion. Luego añadió. Primero necesito terminar la estructura básica. Después, te explicaré el concepto mágico subyacente y te asignaré tu parte del trabajo. Yo también puedo ayudar. Dijo Metroria, alzando su manita. De acuerdo, hagámoslo juntos entonces. La expresión de Sion era amable, y no se burló de Meteria por sobreestimar sus habilidades. En realidad, aunque Meteria no era la alumna más rápida, Sion la había influenciado mucho durante ese periodo. Incluso un estudiante con dificultades era mejor que alguien completamente analfabeto en teoría mágica. Pasó una hora rápidamente. El trabajo de Sion aún no había terminado cuando llegó un invitado. Toc, toc, Sion reconoció al recién llegado. Era Riviera. Bienvenida, la saludó Sion con una sonrisa mientras abría la puerta. Por favor, pasa. Disculpen la intromisión. Tras un cordial saludo, Rivera entró en la habitación y se quedó mirando fijamente a las dos mujeres sentadas cerca de Sion. Esta es Rivera, una amiga que conocí ayer en el calabozo, la presentó Sion, y luego señaló a las gemelas. Esta es mi amante, Meteria. La otra es Alfia, su gemela. Aunque te oí mencionarla ayer, jamás esperé que se tratara de ellos, exclamó Rivería sorprendida antes de hacer una reverencia. Hola, soy Rivería. Técnicamente, ambos se habían conocido antes, o al menos sabían de la existencia del otro. Dejando a un lado a Rivera, Alfia era una celebridad entre las celebridades de horario, una figura constantemente temida y venerada por los demás. Tú, la mocosa de la familia Loki, Alfia la reconoció claramente. Miró a Rivera con poco interés y luego volvió a concentrarse en el pergamino. Sion le había estado explicando su proceso de diseño, y Alfia lo ayudaba a organizar la fórmula. Además, comparado con Sion, el talento mágico puro de Alfia era aún más extraordinario. A menudo era capaz de extrapolar y aplicar lo que acababa de aprender a otras situaciones, proporcionándole a Sion numerosas ideas novedosas. Hasta el momento, se había completado la mitad del diseño del clúster de arreglos. ¿Estás ocupada con algo importante? Riviera observó los movimientos de Alfia y preguntó con un toque de curiosidad. Está relacionado con la investigación mágica, asintió Sion, y luego miró a Alfia. ¿Puedo decírselo? Alfia se sorprendió un poco por su consideración, pero respondió con indiferencia. Haz lo que quieras. Mi amante y su hermana poseen habilidades negativas debilitantes. Actualmente estoy diseñando una nueva fórmula mágica para contrarrestar su efecto, explicó Sion. El diseño está casi terminado. Una vez finalizado, comenzaremos oficialmente el proceso de creación del hechizo. Creación de hechizos. Rivería se quedó perpleja. Justo cuando estaba a punto de decir que crear magia desde cero no era algo fácil de hacer, recordó el aterrador conocimiento que Sion tenía de la magia y su dominio de la magia congénita. Alfia se detuvo un instante después de oír a Sion referirse a ella casualmente como la hermana de Meteria. ¿Puedo ayudarle? En Rivera surgió un fuerte sentimiento de curiosidad académica. Por supuesto, respondió Sion, agradeciendo la ayuda y asintiendo. Si están dispuestos a colaborar, me aseguraré de recompensarlos debidamente por su esfuerzo. Nota del autor. Sugiéranme waifus para el harén. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS38.
Creación de hechizos capítulo 38, creación de hechizos no es necesario ningún pago. Creo que el proceso de ayudarte también me permitirá seguir progresando en mis propios hechizos, dijo Rivera, negando con la cabeza. Aún así te daría uno. Sion se acercó a Alfia, se sentó y dijo. Entonces, reunámonos aquí. Sin enseñar explícitamente la metodología subyacente, los hechizos mágicos innatos desarrollados por Sion serían prácticamente imposibles de aprender para la gente de este mundo. Sería totalmente imposible que se difundieran ampliamente. Esto se debía a que carecían del elemento fundamental del control mental. La recompensa que Sion pretendía darle era la teoría fundamental de los hechizos congénitos que él mismo había creado. Claramente, la recompensa superaba con creces el valor de su trabajo. Este comportamiento podría interpretarse como una inversión o, quizás, como un intento de forjar una relación sólida con Rivería. Existían muchas razones estratégicas para ello, como el hecho de que Rivería estaba destinada a convertirse en una maga de primer nivel en el futuro. Mantener una buena relación con ella beneficiaría a ambas partes. En un plano más personal, al haberla conocido como un personaje muy popular de su vida anterior, naturalmente sentía un afecto básico por ella. Es posible que en su vida anterior haya albergado otras fantasías. En definitiva, existían diversas justificaciones, pero la más sencilla era que simplemente quería hacerlo. Sion era completamente libre. Podía hacer lo que quisiera, lo cual era el verdadero lujo de ser un pionero en su campo. Hechizos de impresión. Al observar el contenido del pergamino que sostenía en sus manos, Rivería exclamó con auténtico asombro. La complejidad estructural de esta magia es inimaginable. Es la primera vez que veo una fórmula mágica tan compleja. Aun siendo una elfa superior y miembro de la realeza élfica, Rivería no había visto hechizos tan complejos. La duración de un conjuro y el poder resultante de un hechizo se correspondían directamente con su dificultad. Precisamente por eso, la magia congénita se consideraba generalmente muy inferior a la magia otorgada por Fauna. ¿También creaste esto?, preguntó Rivera con asombro. Por supuesto, dijo Sion asintiendo. A continuación, necesito completar la versión avanzada de este hechizo. Así que, si quieres seguir el ritmo, tendrás que aprender rápidamente los fundamentos. Ya veo. Rivera asintió con expresión resuelta. Era la primera vez en décadas que se enfrentaba a un obstáculo académico tan grande, y no pudo evitar sentir una emocionante sensación de desafío. Tras pasar toda la mañana trabajando en ello, Sion finalmente dio por concluido el plan general. El efecto mágico descrito en esta página es, debido a que Sion supervisaba constantemente el progreso de Rivería, se detenía con frecuencia para explicar las teorías subyacentes al grupo, acelerando así drásticamente su proceso de aprendizaje. De acuerdo. Sion asignó las tareas. A cada persona, incluida Metroria, se le asignó una parte específica de la carga de trabajo. Desglosar el proyecto fue como si Rivera y los gemelos diseñaran los engranajes individuales, mientras que Sion se encargaba de mecanizar y ensamblar esas piezas para formar un motor funcional. Seguían teniendo una grave escasez de personal. Sion no solo tenía que dirigir el flujo de trabajo general, sino que también tenía que integrar las distintas fórmulas. Mi mente se ha recuperado bastante. Permíteme continuar con la regulación de tu cuerpo, dijo Sion, mirando a Alfia. MHM. Alfia asintió levemente y extendió la mano. Sion regula las funciones corporales de mi hermana. Es una aplicación de magia congénita que requiere microajustes constantes basados en su condición física, explicó Metería con suavidad, al notar la mirada curiosa de Rivería. ¿Es esta regulación corporal realmente un procedimiento médico legítimo? Al ver a Alfia reprimiendo un gemido con fuerza, con el rostro sonrojado y una expresión sorprendentemente adorable, Rivería no pudo evitar sentirse avergonzada. ¿Ese era el temido silencio? De acuerdo, continuaremos más tarde. Al soltar las manos de Alfia, Sion percibió que su mirada hacia él se había suavizado considerablemente. Sion, al captar de reojo la expresión sumamente suspicaz de Rivera, no tuvo más remedio que carraspear y volver a concentrarse en su trabajo. No había hecho nada inapropiado. Simplemente, la inyección de mente pura había hecho que el cuerpo debilitado de Alfia fuera extremadamente sensible a los placeres fantasma. 2 días transcurrieron rápidamente. Las funciones corporales básicas de Alfia se estabilizaron satisfactoriamente y se completó el marco teórico para el Cluster Array. ¿De verdad es posible lanzar un hechizo que requiera semejante cantidad de mente? Rivería parecía profundamente desconcertada. No era la única.
Incluso a Alfia le costaba creerlo, se puede hacer con la ayuda de un ritual mágico externo, explicó Sion. La magia de la impresión, una vez agrupada en una matriz, era absurdamente difícil de lanzar, principalmente debido a su enorme complejidad computacional. Sin embargo, el dominio de Sion sobre el control mental no tenía parangón y comprendía a la perfección cada una de las variables de la fórmula de impronta. Si él no pudo hacerlo en este mundo, entonces realmente nadie podría. Aunque la secuencia era varias veces más compleja que el hechizo básico, el aumento en la dificultad de control era manejable para él. El verdadero factor determinante era la capacidad mental bruta requerida. Sion ni siquiera era un aventurero todavía. Sin el enorme impulso a su estatus base que le proporcionaba un Falna, ejecutar esto lo llevaría más allá de sus límites absolutos. Ah, claro. Sion miró a Alfia y dijo. En realidad, hay otra línea de investigación que quiero seguir, y necesito observar tus hechizos para hacerlo. Nota del autor. Alfia se está derritiendo día a día, publica algunas fotos de Riviera. Lee 20 capítulos antes que los demás. Patreon. com/verse 7 Dale piedras de poder a este fanfic para que haya más capítulos. Además, no olvides dejar una reseña y un comentario abajo objetivo. 200 PS. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fics más rápidos.